Estoy invitando a Mechi y comenzamos. Mechi, ¿me envías la solicitud que no sé qué es lo que pasa? Bueno, entra Mechi y ya comenzamos. No sé qué pasa, está ahí aguardando para entrar Mechi. Y me sale Mechi que no sé por qué no podés unirte. A ver, voy a invitarte de nuevo. Ahí estás, por fin. Hola, ¿Qué sí, tal? ¿Cómo estás? ¿cómo va? Te conté. Había enviado antes, pero bueno, no sé qué sucedió. Sí, no sé, figuraba como que estaba esperando para que ingreses, pero no ingresabas. Bueno, por fin estás acá. ¿Qué Ujú. tal, Meche? Bien, aquí estaba escuchando La voz esta en Sam, maratón, la la voz voz en ensamble. Sam, ¿cómo es Sí, eso? esa La- incomodidad, ¿no? ¿Es una incomodidad? De hecho, sí, tomando algo que estaba diciendo Sebas antes, lo hemos, ciertos entusiasmos lo hemos propuesto como una incomodidad. ¿A qué? A la idea de conducción, ¿no? Claro. Un poco de eso. Sí, Sí. fue muy interesante cuando Sebas marcó eso, ¿no? Cómo pensar un programa de radio sin la idea de conducción. Y no es solamente inventar una palabra, ¿no? Un eufemismo, sino una No, posición. no. Es una posición, es hacerla presente y es eh, permitir habitarse ahí también, que también presenta sus incomodidades, también presenta sus dificultades en términos de a qué estamos acostumbrados, ¿no? En la radio. Sí, sí, fue pensada un poco así. La voz incómoda, así la llamábamos. Un poco incomodidad de que eso tenga que ver con alguna idea de que se pueda hacer referencia a esa voz, de que esa voz centralice algo, ¿no? Comodidad en relación a eso. No, está bien la idea de una voz en estado de incomodidad, ¿no? Que no se acomode ahí, Ujú. sería incomodidad como molestia y al mismo tiempo como precaución con el acomodarse, ¿no? Como precaución respecto de esa tendencia a sentarse en ese lugar, ¿no? La conducción, Ujú. esa sería como una reflexión sobre lo grupal, ¿no? La conducción como espacio, como lugar Total. o estado de incomodidad. Ujú.
Sí, que siempre pensamos en conmover esa idea en torno a pensar los grupos, y no solo eso, sino a pensar el estado de clínica, de escucha clínica, ¿no? Me parece que puede estar englobado a eso. Bueno, de hecho apareció esta idea de, bueno, ¿qué sucede con las demasías que eh, prestan escucha a las radios porque la radio quiere hacer un afuera, ¿no? Como decías vos. Tener esa precaución es una política de cuidado. Ujú. Y Bueno, ibas a hablar de las editoriales se llaman editoriales. Ese es otro. ¿hay respeto por eso? Sí. Hemos decidido llamarlas editoriales. Sí, hay una conmoción de un poco del sentido. Lo que son columnas se prefieren pensar como ensayos sonoros, lo que es comúnmente pensado como la idea de lo común, ¿no? Ahí, y no confundir con lo común. eh, lo que es pensado como conducción lo pensamos como voz ensamble. Sí, un poco como la idea es conmover, porque nos conmueve, que creo que a entusiasmo, ¿no? Que estamos armando este juego, esta práctica de, de la, de estar al aire en la radio, eh, que es una radio que se arma también en formato enlatado, ¿no? Algo que también es interesante pensar, que que como no puede ser en la presencialidad, se brinda como, bueno, esta idea, ensamble de audios, de grabaciones que ocurren en diferentes lugares, pero que en función de la edición pueden hacer un espacio en común. Mm. Estaba leyendo, tengo acá algunas de las editoriales, ¿no? Sí. La del, no te voy a decir de qué programa, pero empieza así. En la peor de to- hoy, en la peor de todas, un tren fugitivo que va fuera de su carril. Mm. Bueno, un poco este afuera más amigado con la idea de delirio en común, que, ¿no? Como por fuera del carril, quizás. eh, más amable con esos estares, ¿no? Sí, sí, sí. No, me parece que de nuevo, estas voces, estos ensayos, estos Ahí hay un- entusiasmos, Ahí hay una idea que juega con la idea de delirio, ¿no? Es deliberadamente un tren sí, fugitivo que va fuera. absolutamente. Mm. Bueno, esta Porque idea que, recordemos que delirio significa fuera de surco, ¿no? mm, Y aquí fue un tren fugitivo que va fuera de su carril. sí, como eso que parece perdido, ¿no? Pero que en algún punto, en ciertos estados de sensibilidad, hace encuentro, quizás con eso, ¿no? Tendrá que ver. Pero sí, bueno, me parece que la propuesta es de juego, de ensayo, es lo que siempre, a lo que siempre convoca Seba, ¿no? Que es un poco, este, eh, quien presenta como esta convocatoria también. Y que nos encuentra entusiasmades con estas diferencias, ¿no? Con estas tensiones que aparecen un poco de lo que se ensaya, que no siempre concuerda
o contiene acuerdos unánimes de lo que se va a decir, de lo que se piensa, de lo que se siente, de lo que afecta. Es un poco librado en ese sentido, que me parece que tiene que ver con la idea de delirio ahí. Me llamó la atención cómo pronunciaste la palabra unánimes. ¿Por qué? Dijiste acuerdos y le pusiste un peso a la palabra unánime, porque la palabra unánime tiene una gran pesadez, ¿no? La unanimidad. Sí, sí, No, sí, sí, una tiene, pesadez que te obliga, ¿no? Estaban hablando antes de la obligatoriedad en pensar la universidad también, ¿no? Como ámbito de producción académica. Sí, es muy pesado. sí, por eso cuando dijiste hay acuerdos no unánimes, ¿no? Hay que sostener esa idea de acordar, ¿no? Tal vez darle cordura a un estado radial sin unanimidad, porque la única manera del unánime el unánime es una acción de poder, si no, no puede haber unanimidad en nada, ¿no es cierto? ¿En qué podría haber unanimidad? ¿Y por qué tendría que haber unanimidad, ¿no? Ujú. Como la Sí, enfermedad del uno, ¿no? mm, sí, sí, una enfermedad del poder, podemos pensar, sí. Pero que también se Querías, juega sí. no, no, seguí. No, estaba pensando en esto que se había charlado antes también, de que se tiene que llegar también a cierta idea de producción con la radio. Esto de sostener la pregunta del para quién ¿no? Se presta la voz, para quién o para qué. ¿Cómo Eso. ves eso de prestar la voz? Es una expresión que en principio se escucha generosa, ¿no? Prestar la voz, dar la voz. Está si bien no quiere decir lo mismo, la expresión que usa Pillon, que no la inventa él, pero él le da bastante carnadura de portavoz, ¿no? Es decir, portar una voz no personal, una voz que se presta a decir una palabra que no le pertenece, ¿no? Porque tiene relación la idea de prestar la voz con lo no personal y lo no propietario. Ujú. Una voz que no sé, ahí me surge pensar una voz que se presta a interferencias afectadas, ¿no? Ujú. Son ideas que rondan eh, interferencias y prestar, poner ahí la voz, prestar la voz, eh, da cuenta también de, bueno, que suceden cosas con la voz. Mm, Esto que vos decías antes también, ¿no? Se escuchó una pesadez en la palabra o en la pronunciación de unanimidad. Bueno, la voz muchas veces se presta y sucede, armando las editoriales, por ejemplo, o acompañar ensayos, para presentarlos. Sucede muchas veces que la voz demuestra cosas de las cuales quizás no hay control. No sé, la voz, hay veces que se escucha dudosa, eh, que tiembla. En la voz aparece algo de lo que la afecta. claro, sí, Y sí. quizás la idea de prestar la voz tenga un poco, no sé, que ver
con dejarla correr con esas afectaciones, con esas interferencias, más allá de lo que se quiera, de lo que alguien quiera decir. Y, y bueno, quizás en relación a eso también sostenemos esta idea de voz ensamble más allá de quién la diga. Es cierto lo que decís, ¿no? La voz tiembla, la voz duda, vacila, la voz, La voz, sí, no, iba a decir, la voz a veces está cansada, ujú. hay que prepararla. Quienes no, no sé, quienes no estamos como muy familiarizados con esta práctica de lo radial, eh, pasa eso a veces, que hay que preparar la voz también. Hay que hacer un trabajo con, con ese prestar la voz. Eh, Se me ocurre una especie de broma y al mismo tiempo de intervención política, ¿no? Prestar la voz no es una acción para prestamistas, no se cobra, no se cobra interés, no es un préstamo que espera devolución, ¿no? Es un prestar que tiene más relación con el don de prestarse a los afectos, prestarse a la resonancia de las afectividades, incluso al cansancio. Ujú. Este, está bien lo que decís, ¿no? A veces la voz está cansada y esa fatiga de la voz también, este, no sé, como abraza un afecto, la afectividad, tal vez el cansancio y la fatiga me parece que son dos asuntos para pensar en este momento, ¿no? Las voces fatigadas, las voces exhaustas, ¿no? Y exhaustas, pensando también en este contexto, podemos pensar exhaustas de ensimismamiento, también una idea que estuvimos trabajando, digo, en los espacios de la cátedra, en los teóricos y prácticos. Sí, por eso digo, porque también podemos hablar de la voz entusiasmada, eh, de la voz que aúlla. Aparece mucho esa idea en las editoriales, por lo menos las que estuvieron hasta ahora, acompañando las ediciones de la radio, ¿no? Quizás hablar de eso exhausto, que es de lo que no se habla, pienso, ¿no? Empecé por ahí, pero también puede pensar en la voz afectada por otras cosas. Quizás de lo que no se habla también es de esa voz exhausta, sí. Ahora estaba viendo varios comentarios. Vero dice que a las 12 desaloja Guernica esas voces. Y justo te estaba leyendo eso y te escuché decir las voces exhaustas, ¿no? Hay una voz las voces del dolor están exhaustas, se podría decir, ¿no? Pero no quiero romantizar el dolor diciendo que las voces están exhaustas, pero hay un cansancio del dolor, hay un cansancio de la espera de justicia, de la espera de un mundo de cuidados, ¿no? A veces hay un cansancio, ¿no? De esa espera de cuidados que no llegan. No es que no solo no llega la vacuna, ¿no? No llegan esos cuidados que la civilización, porque la civilización es el juramento de cuidar, no la promesa, el juramento de que se trata de cuidar. Digo juramento en el sentido de compromiso, ¿no? Y hay un cansancio de que eso no llegue, Ujú. Sí, y un cansancio de que eso no se escuche. que no se escuche.
porque es una Ah, voz que no se escucha, o es algo que habla, que aúlla, que ruge y muchas veces no se escucha. La más de las veces digo, ¿no? Si pensamos en el poder y cómo decora este, las, lo que se puede llamar la transmisión o la comunicación, hay voces que no se escuchan. Y me parece que quizás pensando en la situación que se está experimentando, vivenciando, de estas familias que están pidiendo ser, ¿cómo lo podemos pensar? Es como un deseo de existencia que que por más que aúlle, y ahí podemos pensar también lo que aúlla, aúlla en la noche, porque se aúlla la luna, ¿no? Eh, pero con esta insistencia de aullar no, no hay reparo de lo que se está diciendo ahí. Eh, y eso es muy sí, doloroso, sí, eso es sí. muy doloroso, Y lo estás eso es diciendo, doloroso. lo estás diciendo con dolor mientras lo decís, ¿no? Ese aullido es como, bueno, la palabra aullido es la del alarido de dolor, ¿no? Puede ser también como vos decís, es un llamado el aullido. Por eso la idea de que no se escucha, ¿no? Ese llamado que nadie escucha, es lo que provoca un gran cansancio. Mientras que hablábamos, alguien planteaba que creo que Sol había escrito que algunos prestan la voz y otros prestan la escucha. Si hay, la voz está como haciendo el llamado a ser escuchada, pero también la voz tiene una, una tarea que es la de inventar la escucha para esa voz. Por eso el aullido, el alarido, la ferocidad, todo eso que vos estabas planteando, también se propone inventar una escucha. Hay que inventar esa escucha. La insistencia inventa una escucha. Tal vez es lo poco y mucho que podemos decir, ¿no? La insistencia de esas cosas que si no se hacen escuchar, van a inventar la oreja que les corresponda, ¿no? Que les corresponda en el sentido de la correspondencia que supone la escucha. Ujú. En ese sentido, Sí, un espacio también inventa una audiencia. La práctica universitaria es el desafío no de dar clase a, a un público disciplinado, conformado por esas sensibilidades que estudian, sino también es desarmar, desenredar esa idea de público, de consumidores de clases, y crear una audiencia que podríamos decir tenga relación con el deseo, tenga relación con la posibilidad de audición también, una audiencia que tenga capacidad de audición del dolor de la vida social. En el aula hay que darle audición a ese dolor, hay que darle audición a lo que está pasando fuera del aula. ese afuera, dentro del aula. Sí, sí, darle audición, no silenciar lo que está pasando, ¿no? Y fíjate la idea misma de afuera del aula, ¿no? La idea, una idea de la pedagogía hermosa siempre fue la idea de aula abierta, que aula abierta, hospital de puertas abiertas, la idea de lo abierto, ¿no? La idea de romper las fronteras con el afuera.
Y la radio es eso, es una ruptura de la frontera, ¿no? Esa idea de estar en el aire, Ujú. no es Sí, estar es como adentro, la ficción de pasar por los muros, derribar los muros, de alguna exactamente. manera, ¿no? Eso, Construidos eso, por eso la... justamente fue la colifata, ¿no? En sus comienzos, ¿no? De estar en el aire. Qué linda expresión, ¿no? Estar en el aire. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, de hecho me estoy acordando de algo que quizás no tiene mucho que ver, pero tiene, relata un poco de la vida en el aire que estamos teniendo, de alguna manera por esta condición de estar aislados. Hay una ubicación, por ejemplo, que se puede hacer, las personas sabrán que manejan un poco esta aplicación que se llama Instagram. De hecho, hay una ubicación que se llama en el aire. Vos podés poner como ubicación que estás en el aire. Es un espacio, yo creo, digo, no sé, estoy pensando ahora. Eh, es un espacio que se construye y se crea necesariamente como, como por fuera de toda instancia de poder, ¿no? Porque el aire también es el que permite, la transmisión en el aire también es la que permite que nos podamos enterar lo que está pasando en Guernica. Ujú. Eh, y nos conecta con eso. Y nos ponemos, y nos podemos poner, estas voces pueden empezar a temblar porque se conectan con eso de alguna manera. Eh, y es el aire, es esa idea de aire más allá de los muros que lo permite. Y es ese aire también que permite el encontrarse, porque estoy pensando, no sé, no sé si tiene mucho que ver con la radio, pero que sí. Pero en todos los acontecimientos de movimientos sociales que estuvimos vivenciando de alguna manera a distancia de lo que está ocurriendo en el territorio de esta parte del mundo, ¿no? Eh, Chile, Bolivia, digo, de alguna manera podemos escuchar en el aire, lo que, podemos eh, encontrarnos con esos afectos en el aire, ¿no? Que quizás la distancia no lo permite. El aire, también en el aire nos encontramos. Y bueno, quizás es una apuesta que no lo habíamos, quizás sí lo habíamos pensado, pero este, que nada, Fíjate qué linda expresión encontrarse en el aire, ¿no? Nos encontramos en el aire. Que me donde sonó cuando lo dijiste. no es necesaria la sustancia, no es necesario, no es necesario lo concreto, Sí, sino sí. Viste que otra cosa. el aire para algunas racionalidades está descalificado, ¿no? Se suele decir, bueno, pero todo esto está muy en el aire, ¿no? Se necesita algo sólido, como vos decías, concreto. Este proyecto está en el aire, está en el Está en aire. el aire. Sí, necesita concretarse, Sí, necesita... como que no tiene sustento, necesita acciones, necesita materialidades. Y puede ser, Bueno, ahora que... Sí, 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 sí. si no, sí, decilo vos. No, no, que me acuerdo, digo, recuerdo que es un poco las charlas que tenemos en relación a pensar, por ejemplo, el espacio de las editoriales. Que muchas veces nos preguntamos, bueno, pero porque como que bordea esta cuestión de, bueno, no es muy concreto, no funciona como una conducción, este,
muchas veces no dice lo que va a pasar, ¿no? No anuncia, no existe como esa prevención de lo que va a ocurrir. Y, y ahí se arma la editorial, en ese aire, en ese tirar de dados, ahí se arma. Me acuerdo de eso. Voy a citarte como para terminar y que hagas un comentario sobre estas tres líneas que tampoco te voy a decir de qué episodio, de qué programa son. ¿Cuánto suspenso? Hablando de aire, ¿cuánta suspensión? Sí, como En torno a la corresponde. certeza, como corresponde. Las últimas tres líneas dicen, la peor de todas, una apuesta a escucharnos lo que aúlla entre tanto barullo. Un arrullo entre tanto barullo. ¿Reconoces esas líneas? Sí, sí, sí. Bueno, son las últimas líneas de una editorial. Yo tampoco recuerdo cuál, la verdad. Para situar ahí, para hablar concretamente, no recuerdo. Eh, pero y me parece que suscita un poco la idea de arrullo, suscita un poco el Sí. abrazo a entender que sin barullo, y es un poco, no sé, imposible escuchar y, y prestar la voz. Eh, pero muchas veces dentro del barullo, bueno, a veces es un poco complicado. Entonces, hacer lugar a lo que nos convoca en ese barullo, a lo que hace encuentro, a lo que abraza, por eso arrulla, Ba- ¿no? barullo es una palabra que casi está en desuso, ¿no? Sí, O, un poco antigua. sí, me sorprendió verla acá, ¿no? Pero es una palabra que todos conocemos, barullo, ¿no? Es un ruido, algo que aturde también, ¿no? Y como vos decías, el arrullo es el abrazo de la voz. La voz se abraza con el arrullo, que es con la voz y con el movimiento y con la temperatura corporal. El arrullo es voz, movimiento y calor, ¿no? Ujú. Bueno, dejamos Sí, en ese punto, ¿te parece, Meche? sí, genial. Bueno, un beso grande. Hasta Muchas gracias a todos, y bueno, no olviden escuchar la peor de todas. este lunes a las 21 horas Lunes a las 21 horas, ahí nos estamos encontrando en el aire. en el aire. Bueno, muchas gracias, un gran abrazo para la audiencia, por decir así, esta Por esa audiencia que se inventa. ¿qué? Hola. Hola, Bueno, no sí, escuché lo sí. último. No, no, decía que iba a usar la palabra audiencia, pero quería decir que no la audiencia como público, sino la audiencia como audición, como audición ampliada de lo que nos está pasando. Una, Audición, sí, por ahí para salir de la idea de amplificado o ampliado, eh, lo que arrulla en el barullo de lo que no podemos determinar dónde empieza y dónde termina, de esa multiplicidad. bueno, lo dijiste mejor que yo.
Pongámosle. Bueno, un gran abrazo a toda esa multiplicidad que arrulla el barullo. Bueno, un beso grande. Chao. Bueno, gran abrazo. Un beso a todos.